Bueno, vamos a darle inicio a la última plática de este día y nuestra ponente es la doctora Cecilia Rodríguez Valenzuela, ¿sí? Ella es expresidente de la Sociedad Mexicana de Anestesia en Ginecología y Obstetricia y es subdirectora actualmente de la Unidad de Ginecología y Obstetricia Ginecopediatría 3A del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y la plática que nos va a continuación a exponer es errores en el manejo anestésico de la paciente con preeclampsia y eclampsia. Adelante, doctora. Gracias. Antiguamente, antes del nacimiento de las subespecialidades, cuando entrábamos a las residencias médicas y nos tocaba el manejo del paciente en neurología, decían que venga fulanito de tal porque tiene muchos años en neuro y él le sabe mucho eso. Si pasábamos al manejo del paciente cardiovascular, decía que venga fulanito de tal porque él tiene tantos años de ella y ya le sabe mucho eso, ha visto muchos casos. Y el paciente X y fulanito porque tiene muchos casos. Si tomé el de errores en el manejo no es porque tenga más errores, con la aclaración, pero sí porque al frente, durante muchos años de un servicio de anestesiología, me correspondía detectar todos los casos con problema, todos los casos con error de manejo para aplicar las situaciones de origen de corrección. Y ahora al frente o en la subdirección médica, ¿verdad? Al frente del proceso de atención médica de una unidad, pues ese compromiso crece y es necesario entonces hacer el escrutinio de todos y cada uno de los casos con error para ver qué fue lo que no hicimos bien, y no voy a hablar exclusivamente del manejo anestésico. ¿Por qué tiene un impacto hablar sobre cuando no hacemos las cosas bien en anestesia? Bueno, pues porque en 2008 nos dijeron que la anestesia obstétrica es la rama de especialidad que en Estados Unidos se asocia a mayor número de demandas. ¿Por qué? No hay nada que le duela más a una sociedad que la pérdida de la salud o la pérdida de la vida de una madre. Tendríamos que hablar qué es lo que nos dice la Lex Artis respecto del acto médico, y nos dice que el acto médico se ejerce legítimamente cuando se aplica la ciencia médica vigente. ¿Qué significa? Que tenemos entonces por compromiso legal la necesidad de mantener nuestros conocimientos vigentes, aplicarlos bajo principios éticos y morales aplicables al ejercicio médico y en concordancia, por si fuera poco, con las normas vigentes aplicables a la especialidad en la que estamos involucrados. Y recordemos que asimismo el acto médico es un acto jurídico que impone responsabilidades, todas ellas previstas por la ley. ¿Qué es entonces el error médico? Es una conducta inadecuada que supone una inobservancia técnica capaz de producir daños a la salud o la pérdida de la vida por impericia, imprudencia o negligencia. Recuerden que desde que la medicina comenzaba a convertirse en ciencia, nació la máxima de primero, no dañar. ¿Y qué hay respecto de esta premisa? Dominique nos dijo que en Francia, a pesar de la reducción de la mortalidad, que nosotros no tenemos reducción de la mortalidad, pero ellos sí, encontraron que sigue siendo una causa de muerte materna en el 17 al 27% de los casos, y en esos casos de mortalidad en los que ellos aplican un escrutinio encuentran que el 60% de estos fallecimientos se debió a una atención inadecuada pese a un control prenatal irregular. ¿Y cómo estaríamos en México en ese mismo año 2003? Bueno, pues de las 1,120 muertes maternas directas, 412 correspondieron a preeclampsia y eclampsia con un 31%, y la Secretaría de Salud determinó que 3 de cada 10 muertes secundarias eran por administración insuficiente de líquidos intravenosos acompañado de un manejo precipitado de vasodilatadores. Y 1 de cada 10 pacientes además tenía un evento hemorrágico concomitante
a la realización de cesárea por una deficiente técnica quirúrgica. Esto ya nos va dando un panorama. Esto de aquí ya no lo vamos a ver porque ya el doctor nos hizo favor de presentarnos una casuística actualizada. Y entonces, ¿por qué decidir atacar el tema desde el punto de vista del error médico? Quienes me conocen saben que si me dan el micrófono para hablar de la fisiopatogenia y del papel de la mitocondria y los factores, ¿verdad?, me puede agarrar el fin de año y no me paran. Sin embargo, yo decidí traerles esto a través de los resultados que los comités de mortalidad locales en los hospitales estamos encontrando para ver si, visto desde esta nueva panorámica o panorámica distinta, si bien no nueva, sí distinta, podemos encontrar cada uno de nosotros la respuesta a las preguntas de qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que dejar de hacer para progresar en el manejo de la preeclampsia y eclampsia. Y entonces hablaríamos desde lo que son los errores en el concepto. Se ha definido como patología propia de la gestación que se manifiesta por hipertensión, proteinuria y edema a partir de la 20 semana de la gestación. Un grupo de expertos recientemente consideró pertinente decidir quitar el edema como parte de la definición porque queremos cosas exactas. Y entonces ya conocíamos que muy antiguamente se clasificaba en leve, moderada y severa, luego en leve y ahora nomás preeclampsia y preeclampsia severa. ¿Qué es lo que nos dice al respecto del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología? Bueno, ellos decidieron agruparlo dentro de las patologías relacionadas o coexistentes con la gestación, cuya manifestación principal constituye la elevación de la tensión arterial, y es por eso que en la mayor parte de los libros se le refiere como involucrada en los estados hipertensivos del embarazo. ¿Qué dice la Secretaría de Salud del concepto? Un poquito más aventajado. Dice, es un síndrome, entonces no es una enfermedad, es un síndrome multisistémico de severidad variable, específico del embarazo y del embarazo humano, porque no se desarrolla en los otros primates ni en los otros mamíferos, caracterizado por una reducción de la perfusión sistémica generada por vasoespasmo y activación de los sistemas de coagulación, y bendito sea Dios, no aparece la hipertensión dentro de la definición, que se presenta después de la semana 20 de la gestación, durante el parto o en las primeras 6 semanas después de este. Sí nos dice que el cuadro clínico se caracteriza, uno de los síntomas sustantivos es la hipertensión arterial, que puede ser igual o mayor a 140/90, acompañada de proteinuria, y que además frecuentemente se acompaña de cefalea, acúfenos, fosfenos, edema, dolor abdominal o alteraciones en los resultados del laboratorio. Entonces, ¿cuál es el aspecto relevante en preeclampsia y eclampsia? ¿La hipertensión o la falta de perfusión? Y yo creo que es el factor predominante y sustantivo para el desarrollo de la preeclampsia y sus catastróficas consecuencias es la falta de perfusión. Bueno, entonces a la luz de estos conocimientos actuales ya podemos decir que la preeclampsia y eclampsia es un síndrome complejo, evolutivo, no es involutivo. La preeclampsia no se reclasifica ni se compone, es evolutivo. Cada día, cada hora evoluciona hacia un estado más severo. Es característico del embarazo humano con un variado espectro de manifestaciones clínicas y de laboratorio, cuya base fisiopatogénica es la deficiente perfusión de los tejidos maternos y fetales. El aspecto relevante de la preeclampsia no es entonces la hipertensión, sino la falta de perfusión secundaria a un proceso de endoteliosis generalizada. Yo quisiera que recordáramos nosotros de nuestras primeras clases de fisiología, en qué parte del organismo tenemos endotelio y en dónde podemos encontrar repercusiones y manifestaciones clínicas de una alteración endotelial. Nos agarra el fin de año y seguimos platicando del endotelio. Entonces, ¿qué error identificamos mi grupo de trabajo y yo?
Los adjetivos de leve y moderada no corresponden a la naturaleza generalizada, progresiva y devastadora de este trastorno y han ocasionado falta de vigilancia y falta de oportunidad en el manejo, y entonces no estamos en el centro. Estamos alejados del objetivo que es darle al mero centro. Errores en el estudio de la patogénesis. Estos tienen una razón de ser. Hay dificultades técnicas y éticas. Ejemplo, la alteración ocurre únicamente en la especie humana, entonces no podemos utilizar a los animales de manera no manipulada para ver por qué desarrollan o no desarrollan preeclampsia. La alteración es de la especie humana. La placentación en los mamíferos guarda diferencias sustantivas en las distintas especies. Miren ustedes, estos nuevos avances respecto de los marcadores y su papel en la preeclampsia y eclampsia se están haciendo con preparaciones en ratoncitos, pero resulta que la placentación de los mamíferos no ocurre igual que en el embarazo humano, porque en el embarazo del resto de los mamíferos, la placentación y la migración de las células de trofoblast va en favor de un gradiente y en el embarazo vamos en contra de un gradiente. Entonces hay que manipular mucho y es por eso que lo que estudia o lo que encuentra un investigador en ocasiones no corresponde con lo que encontró el otro investigador, porque las condiciones de investigación no son similares. ¿Qué otra dificultad tenemos? La imposibilidad de interrumpir a voluntad el embarazo para análisis de piezas anatómicas. Solamente que regresáramos a aquellas catastróficas eventos de que hacían los alemanes, ¿verdad? Pues a ver, van a estar abriendo a las señoras y partiéndoles el útero y todo lo demás para ver cómo van. Eso no es factible. Y la dificultad para pronosticar la presentación del síndrome, que ya gracias a la base de las nuevas marcadores puede tener alguna vigencia, pero estos estudios tienen todavía la dificultad de que no son 100% realizados en vivo. Respecto de las piezas anatómicas, la mayor parte de los estudios se realiza sobre placenta, pero recuerden ustedes que la zona de interés para el estudio o el desarrollo de preeclampsia y eclampsia es el miometrio, no la placenta. La placenta, ¿qué vamos a decir? Pues sí, que tiene las secuencias de una mala perfusión, etcétera, etcétera, pero el sitio de interés es el miometrio. Entonces, ¿qué piezas anatómicas necesitaríamos? El útero. ¿Y a cuántas señoras que desarrollan preeclampsia y eclampsia le hacemos histerectomía? A un porcentaje muy bajo. No, por razones obvias, no hacemos grupos control. Necesitaríamos hacer estudios anatomopatológicos en edades tempranas para hablar de qué tanta penetración hay de estas placentas en el miometrio, y realmente las piezas anatómicas que tenemos disponibles para su análisis pues son de etapas gestacionales tardías. Bueno. ¿Qué es lo que ha ocasionado todo esto? Bueno, pues que el avance realmente sea lento, que sea errático, y lo más catastrófico, que la incidencia de preeclampsia y eclampsia se mantenga constante, que todavía podemos decir que afecta del 3 al 7% de todas las gestaciones, que es muchísimo, y que en México tristemente sigue siendo la primera causa de mortalidad materna. Y quisiera hacer un comentario. Los países que tienen como causa de muerte materna la hemorragia obstétrica, eso significa que está en un escalón más abajo. No es ningún aplauso decir, ya estamos controlando la preeclampsia porque ahora se nos mueren de hemorragias, y eso significaría que vamos en contra de lo que es la calidad de la atención médica. Entonces, respecto de los errores en considerar la etiología y fisiopatogenia, quizá el error haya sido buscar una causa detonante único para la intricada red de eventos que ocurren en preeclampsia y eclampsia. Las teorías, ya nos comentó el doctor, de manera genérica se agrupan en genéticas, inmunológicas y endocrinas, y todas encuentran un punto de confluencia en una mala implantación de la placenta cuando ocurren las manifestaciones tempranas. Sin embargo, estudios de piezas anatómicas han demostrado que no todos los pacientes, sobre todo aquellas preeclampsias que se asocian a productos macrosómicos, tienen problema de la integración de la placenta al miometrio.
Bueno, entonces es posible que existan muchos factores como las enfermedades preexistentes, síndrome de compresión aortocava por úteros voluminosos, factores genéticos y otros, y que la suma de ellos o la prevalencia de unos en ciertos casos y la prevalencia de otros en otros tantos, es lo que condicione que no la podemos abarcar desde una manera metódica única para todos los casos de preeclampsia y eclampsia. Recuerden ustedes, como es mi vicio, denme la oportunidad, de aun cuando no es el motivo, platicarles un poquito, que la invasión deficiente del trofoblasto genera isquemia placentaria y esto ocasiona la liberación de radicales libres y una peroxidación lipídica que provoca apoptosis del trofoblasto, y nosotros nos damos cuenta que hay apoptosis del trofoblasto porque hay consumo de ficolinas y que la vía lectín complemento y a través del inicio de la fagocitosis hace que aparezcan partículas del sincitio trofoblasto de RNA soluble y de DNA fetales circulando en la economía materna, y que estas partículas provocan activación de los leucocitos cuyos productos son citocinas, quemosinas, proteasas, radicales libres, provocan un estrés oxidativo y llegamos al punto mágico de preeclampsia, eclampsia, que es el daño endotelial. Bueno, ya el doctor nos había hablado de todas estas cosas, sin embargo sí quisiera hablar nuevamente de que la lesión endotelial generalizada provoca pérdida de la integridad vascular y esto ocasiona que haya activación plaquetaria con disminución de la síntesis de prostaciclina, aumento de la producción de tromboxano, síntesis y liberación de sustancias procoagulantes, disminución de la producción de trombomodulina, disminución de la liberación de factor relajante derivado del endotelio y óxido nítrico, liberación de endotelina, fibronectina, serotonina, y que todos estos están generando un aumento de la permeabilidad y la reactividad vascular. Luego entonces el edema no es exclusivamente hidrostático ni derivado a un exceso en la presión, es un edema de inicio hidrostático pero secundariamente citotóxico. Hay microangiopatía, vasoconstricción, aumento de la agregación plaquetaria y activación de la cascada de la coagulación. Entonces, la visión simplista de un trastorno hipertensivo no ha demostrado tener impacto, porque las cosas siguen exactamente igual. Entonces, no podemos generar nosotros falsamente la idea de que el tratamiento de hipertensión es capaz de controlar los progresivos y devastadores cambios generalizados en el endotelio del organismo materno. Entonces, ¿qué provoca este daño endotelial? Pues edema secundario, incremento en la permeabilidad vascular, que ya vimos que no es nada más hidrostático, sino es citotóxico, anemia microangiopática, hipertensión secundaria, incremento en la reactividad vascular, secundaria vasoconstricción, incremento en la agregabilidad plaquetaria, activación de la cascada de la coagulación, hemoconcentración y daño glomerular con proteinuria, encefalopatía y daño hepático. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de proteinuria, es ya una manifestación tardía de la enfermedad. Seguimos, entonces, ¿qué busca nosotros en la exploración física? Pues datos de isquemia orgánica generalizada. ¿Y qué tendríamos que buscar entonces? Evidencia de daño glomerular, ¿cómo? A través de la determinación de proteinuria, de tensión de agua y de sodio. Particularmente desde el punto de vista anestésico, considerar que si la paciente tiene edema de miembros inferiores y ese edema es secundario a preeclampsia, eclampsia, tiene también entonces obligadamente edema de la vía aérea superior e inferior y que la glotis frecuentemente se encuentra edematizada y que la lengua también se encuentra infiltrada, y eso explica cuáles son las causas para la intubación de este tipo de pacientes. Las alteraciones vasculares, ¿cómo las vamos a buscar? Por hipertensión, por datos de vasoespasmo, datos de isquemia, datos de encefalopatía e incluso hemorragias o infartos cerebrales. Y también tenemos que buscar evidencia de daño hepático a través de los síntomas de epigastralgia o búsqueda en los parámetros del laboratorio de trastornos de la coagulación, entre otras cosas. Entonces, vayamos nuevamente al concepto y decir hipertensión y proteinuria, porque edema ya no.
¿Define el concepto o define la enfermedad? No. Entonces, ¿por qué aparecen los libros? Es una definición operacional. A los epidemiólogos son muy prácticos y les permite avanzar mucho, y entonces la definición operacional significa que en presencia de cualquiera de estas dos o de estas dos manifestaciones tenemos que ir a buscar todo lo demás. Ese es el error, como decía la cantante, ese fue el error. Es una definición operacional, es una definición que detona una serie de búsqueda clínica y de parámetros de laboratorio para determinar qué tiene esa mujer. Y no al contrario, para dejarla más barata. Y no, hasta que no cumpla con estas, no le puedo buscar ninguna otra cosa. No, señores, eso es andar extraviado. Errores en la interpretación de los resultados del laboratorio, y yo creo que aquí se lleva el 100% de lo que a través de los comités delegacionales se encuentra respecto del análisis de los casos de muerte materna. Resulta que inexplicablemente cuando se analizan los casos, secundaria, preeclampsia, eclampsia, se encuentra que el clínico no consideró las modificaciones en los parámetros del laboratorio ocasionados por la gestación. Particularmente relevantes son los de ácido úrico, creatinina sérica, hemoglobina y hematocrito. Recuerden ustedes que todos los exámenes de laboratorio actualmente traen un parámetro de referencia. ¿Por qué se incluyó ese parámetro de referencia? Porque lo hicieron, ay, no me lo sé. Y entonces, si se obliga a los laboratorios a poner el parámetro de referencia, ya puede decir uno, está por arriba, está por abajo. Sin embargo, y lo digo tristemente porque no he podido yo que en mi hospital, a pesar de estar convencida de esta necesidad, se pueda hacer, que si en una unidad de obstetricia no se considere ponerle al clínico en un ladito los parámetros de población gestante, porque les aplican la misma medición de población no gestante, y ese es un error catastrófico. ¿Y por qué catastrófico? Porque se pierde la oportunidad diagnóstica y secundariamente la oportunidad terapéutica. Una alerta clínica. El estado de hidratación debe correlacionarse con las cifras de hemoglobina y hematocrito, que pueden dar la falsa idea de encontrarse en cifras normales. Cuando en una señora mexicana encontramos cifras de hemoglobina por arriba de 11 gramos y hematocrito por arriba de 34%, debemos de estar sospechando de hemoconcentración, y 13 gramos, ya, es escándalo, ¿sí? No es que, mira qué bien está funcionando su suplemento, eso es no conocer la fisiología materna y estar fuera de rango de lo que son los parámetros de población gestante mexicana. El daño renal y la irritación neurológica son signos de gravedad. Ya para cuando la señora dice, es que me duele la cabeza, y vean ustedes la cantidad de cosas que tenemos que hacer. En la gestación normal los valores de creatinina y aclaramiento se sitúan alrededor de 0.5 miligramos y 120 mililitros por minuto respectivamente, por lo que cifras mayores de 1 miligramo por decilitro y un aclaramiento menor a 70 mililitros por minuto son verdaderamente ya datos de patología. Los valores de ácido úrico y creatinina aparentemente normales pueden representar ya la pérdida del 50% más del funcionamiento renal. La importancia de la albúmina plasmática. La albúmina plasmática refleja la gravedad de la disfunción endotelial. ¿Qué está pasando con el endotelio a nivel renal? Está dejando pasar la proteína y se está perdiendo. Recuerden ustedes, veo hablar mucho en las guías y en todos lados de la PVC, la PVC, la PVC, la PVC, y poco de la presión oncótica. Y si hablamos de que en el inicio el edema es hidrostático, pero posteriormente citotóxico, y de las alteraciones de la permeabilidad, entonces ¿por qué le damos más importancia a la medición de la PVC que a la interpretación y el cálculo de la presión oncótica? No tiene respuesta.
pero es una falla. Bueno, recuerden ustedes además que ya de per se la presión oncótica desciende durante el puerperio. Entonces, ¿qué significaríamos? Que durante el puerperio y en presencia de terapia tocolítica tendríamos que estar cuidando muchísimo las manifestaciones de edema agudo pulmonar en nuestra paciente con preeclampsia y eclampsia. Bueno, ahí están las formulitas para los que les gusta mucho pelearse con ellas. ¿Qué es la sugerencia de nosotros? Que se utilice una tabla para los clínicos, tanto obstetras como anestesiólogos, que contenga lo que son los parámetros, el parámetro de población no gestante, el parámetro considerando población gestante y el cambio esperado en preeclampsia y eclampsia. Recuerden que, como decían los maestros, la tinta más tenue es más efectiva que la memoria más brillante. Hace algunos años habíamos nosotros distribuido esta tabla de parámetros que se encuentra a su disposición a través del ESMAGO. Ojalá que tengan interés de solicitarla para que se les entregue, tengan la previsión de ponerlas en sus tablas donde hacen sus anotaciones, para que tengan siempre a la mano un recordatorio de qué es lo esperado y cuál es el parámetro para que ustedes pudieran contribuir al manejo y de la paciente con preeclampsia y eclampsia. Bueno, nuevamente de errores. Recuerden ustedes que el tratamiento antihipertensivo no previene el desarrollo de preeclampsia y eclampsia. Es un error considerarlo así. Entonces, ¿qué objetivo tiene? Prevenir el daño a órgano terminal. Ese es el verdadero propósito del tratamiento. Bueno, subestimar la gravedad de la enfermedad y confundir el enmascaramiento de los síntomas por el tratamiento, y nuestros compañeros obstetras son muy tendientes a decir, se reclasifica, entró como preeclampsia severa y la doy de alta a su casa como preeclampsia leve. ¿En qué cabeza cabe? En ningún libro viene eso. Esa es una interpretación equivocada. Y nosotros no podemos caer tampoco en ese error. No podemos cerrarle la puerta a la oportunidad terapéutica a una paciente que tiene ya diagnóstico de preeclampsia en su categoría de severa. Fallo en la corrección del volumen intravascular. Recuerden ustedes que la pérdida de volumen vascular en la paciente con preeclampsia o eclampsia oscila en un rango que va del 9 al 40%. A mayor hipertensión, mayor pérdida del volumen plasmático. Es decir, que si tiene rangos de preeclampsia severa, estamos esperando que el déficit ande por ahí del 40%, pero no es solamente pérdida de volumen, es también pérdida proteica, y por eso es que necesitamos ser extremadamente juiciosos en la reposición volumétrica. Y a no ser que esté chocada la paciente, no tenemos por qué estar administrando cargas rápidas, si bien sí hidratándola. Y algo que faltó en la información anterior, vean ustedes los poquitos mililitros que nosotros ponemos que se quedan en el espacio intravascular, pero hay una noticia todavía más interesante. ¿Y cuánto tiempo va a permanecer ese porcentaje menor a 10% de la solución glucosada ahí? Menos de 30 minutos. ¿Y las salinas? 45 minutos. Y entonces es por eso que los estudios que están hablando de la reposición con los estos almidones, ¿cómo se llaman? estos. Tienen mejor pronóstico las pacientes. Resulta que hay muchas cosas que nosotros hacemos que contribuyen a la isquemia que tiene la paciente, y esto es el exceso de líquidos. Estos líquidos que nosotros pasamos y se quedan en el intersticio también hacen que la microcirculación se vea afectada. Y cuando alguien le dice a uno, los médicos de la terapia intensiva que tienen la fortuna de tener estas camas lindísimas que cuestan más de $1 millón y en las que se puede pesar a los pacientes, y dicen, Cecilia Rodríguez entró a la terapia intensiva y pesaba 48 kilos y 3 días después pesa 60 kilos. Y no, uy.
¿Y cómo va evolucionando? Desfavorablemente y no responde a nada de lo que hacemos. No, ¿por qué? Porque la cantidad de líquidos que estamos propiciando que se quede en el intersticio está contribuyendo también paralelamente a perpetuar el estado de isquemia orgánica generalizada. Entonces, los resultados son prometedores y muy probablemente con el uso de estas soluciones de almidón vamos a tener un mejor pronóstico en la reposición y permanencia de líquidos en el espacio intravascular que lo que son las soluciones salinas. Todavía no hay una evidencia contundente ni una recomendación que pudiéramos ya estar aplicando, sino exclusivamente información de que parece ser que hay buenos resultados. Sobreestimar el valor de la PVC. Urge en el quirófano que le pongamos el catéter de PVC. Y ahí van a mandar pedir también la placa para ver si quedó bien colocada. Entonces, ¿cuál es la prisa? Ahora, ¿de qué sirve la PVC? ¿La PVC es un dato directo de volumen intravascular? No. Entonces tampoco sirve para eso. Entonces, ¿cómo podemos utilizar nosotros la PVC en nuestro favor? A través de una cosa que se llama series de tiempo. Recuerden, todos hemos oído hablar de las series de tiempo, y ¿para qué sirven los estudios de serie y de tiempo? Es para establecer un factor pronóstico. Eso lo hacen los economistas, los administradores y los médicos que ejercen la medicina científica también. Y dicen, si yo tengo a las 8 de la mañana una PVC en 4, a la siguiente hora está en 5, a la siguiente hora está en 6, ¿en dónde estará la siguiente hora? ¿En 2? No. Entonces, es las mediciones seriadas a regulares periodos de tiempo los que nos permite utilizar la PVC de una manera científica como un factor pronóstico y para saber si estamos haciendo las cosas de manera adecuada. Y en una cesárea, ¿cuántas mediciones nos va a dar oportunidad de hacer? Pero resulta muy importante y no importa que el médico pierda de vista el resto de los parámetros que sí están dados al minuto y que nos están reflejando la evolución por estar pensando en algo que alguna vez una persona sin mucho conocimiento dijo, pero nosotros seguimos conservando. Recuerden ustedes que si la paciente tuvo o tiene oportunidad de tener una reanimación suficiente, hay un médico encargado, y bien no es el quirófano, para colocar ese catéter, ese león nos distrae, para recolocar ese catéter y que le podamos dar la utilidad académica, la traducción científica a qué es lo que estamos haciendo nosotros con una reposición volumétrica, sin olvidarnos de lo que sí necesitamos desde el inicio, que es el valor de las proteínas y hacer el cálculo de la presión oncótica. Ese es más importante y esa nadie le está utilizando. Bueno, ¿qué otros errores encontramos? Falta de oportunidad en la interrupción de la gestación. El número 1 es retrasar la interrupción del embarazo priorizando la prematurez del producto sobre la evidencia de deterioro materno. Eso es un error. El paso precipitado a quirófano sin procurar mejoría previa de las condiciones maternas, y desde el punto de vista anestésico y muy frecuente para mi tristeza, la extubación precipitada. Y entonces dice, a ver, entonces explíqueme. Me dice uno que porque me tardo en interrumpir la gestación y luego que porque me precipito. Entonces, ¿cómo vamos a resolver ese conflicto? Pues en el momento oportuno y dándole una valor significativo a las condiciones de cada mujer. Recuerden que cuando la preeclampsia da manifestaciones tempranas, y esto es antes de la semana 30, se espera un peor pronóstico, y que el pronóstico de ese producto es malo, muy malo. Entonces, ¿vale la pena estar haciendo una conservación de la gestación? Hasta lo que tenemos posibilidades de resolver todavía no. ¿Y qué tendríamos que estar haciendo? Utilizar las series de tiempo también. Y efectivamente, si tiene el ácido úrico, yo no puedo decir que tiene preeclampsia, pero sí la puedo utilizar como factor pronóstico, y los gringos sí la utilizan, los ingleses sí la utilizan y nosotros no. Nosotros nada más vemos hoy,
hoy y hoy, igual que aquel. Y no es así, es poner todo eso en una curva para poder trazar el dibujito. Las curvas son extraordinarias y nos dicen a veces los que los valores per se o las tablas no nos dicen. Cuando las tablas de concentración de datos de laboratorio le ponemos una hora en Excel, deme la curva, vemos nosotros, ¡ay, cómo va para arriba! Y podemos entonces hacer un uso más académico y científico de los parámetros que tenemos, que si bien no son diagnósticos, sí son pronósticos, y poder decidir la siguiente medición hacia dónde va. Recuerden que estamos hablando de periodos regulares de tiempo. Si yo quiero saber qué va a pasar la siguiente semana, entonces tengo que tener muestreos semanales. Si yo quiero saber qué va a pasar el día de mañana, tengo que tener muestreos diarios. Si yo quiero saber qué va a pasar en la siguiente hora, tengo que tener muestreos horarios. Las matemáticas, miren ustedes, esto es algo que yo siempre comento, la medicina no es una ciencia exacta, pero las matemáticas sí. Y se pueden aplicar en medicina, bendito sea Dios que sí, y tenemos que aprender a utilizarlas. Bueno, recuerden ustedes que el estado físico de la paciente con preeclampsia severa es clase 4, porque es una paciente con enfermedad sistémica grave, que es una amenaza constante para la vida, incapacitante a nivel funcional, aun cuando el periodo de soporte vital haya conseguido mejoría en sus parámetros clínicos. Sigue siendo clase 4. Bueno, implicaciones anestésicas. El anestesiólogo, igual que todos los demás, debe adecuar el manejo al estado de isquemia orgánica de la madre y su producto. Debe evaluar las evidencias de daño glomerular, las alteraciones vasculares, el daño hepático y encefálico y la potencialidad de enfrentar complicaciones mayores por un paso precipitado, si bien tampoco significa que vamos a propiciar la demora injustificada de la atención porque estamos pidiendo que nos hagan una determinación de estrógeno, sangre o en lágrima. Entonces, la paciente con preeclampsia y eclampsia debe ser considerada de alto riesgo. Siempre hay dificultad para la intubación ya en la paciente embarazada. En la paciente con preeclampsia y eclampsia ya dijimos que más. Y si le sumamos el evento de la obesidad, en la cual nos encontramos nosotros catastróficamente colocados como uno de los países con más incidencia, imaginen a lo que nos estamos enfrentando en el caso de requerirse una intubación orotraqueal. Prohibido la anestesia superficial, eso de que le ponemos exclusivamente el inductor y no damos una protección neurovegetativa con narcóticos, es lo que precipita que nuestro paciente tenga crisis de hipertensión y que no despierte. Dormir a los pacientes es muy sencillo, despertarlos es lo que tiene su gracia. Por eso no despiertan nuestros pacientes. No se encuentra justificado sacrificar el bienestar materno pensando en el niño. Si bien sí hay que decirle al pediatra, voy a utilizar narcótico para que tenga todo lo que necesita y comentarle, vamos a obtener un producto dormido, no un producto acidótico ni hipoperfundido, porque la perfusión va a mejorar, va a estar intubado, vamos a estar provocando oxigenación al 100% y debería de mejorar. ¿Que no está reactivo? Bueno, y que le quieren calificar con un APGAR, pues no, el APGAR no es aplicable, no es elegible para evaluar el estado del producto si nace bajo efecto residual anestésico. A lo mejor le podríamos poner el Andrete o alguna otra cosa, no el APGAR. Pero sí es necesario que se hagan las maniobras. Si a tallones, como hacen los neonatólogos, quieren reanimar un producto, entonces ese producto sí va a tener daño orgánico, pero no es porque tiene fentanil, es porque no se le dio el soporte ventilatorio necesario para que el producto estuviera bien ventilado, en tanto que se revertía el efecto del narcótico, se esperaba que se despertara solito. El monitoreo, entonces, en más del 80% de los casos es suficiente un monitoreo tipo 2 y si la paciente da manifestaciones de edema agudo pulmonar o de falla ventricular izquierda, podemos acompañarlo de un catéter de PVC y si está en franca insuficiencia cardíaca, entonces sí, necesitaremos pasar a hacer otro tipo de monitoreo invasivo. Sin embargo,
¿Qué encontramos en los comités? No pasa porque no tiene el catéter de fulanito, el de perenganito y la medición de la quién sabe qué y el estudio de la quién sabe cuánto de reposición. Y ya que los tienen, no encuentro yo en la hoja de registro anestésico ni una sola medición. Pues ¿para qué estamos pidiendo tanto si no lo vamos a usar? Es que de aquí a que le conecto todo y que le pongo la bomba y que le que se que. ¿Y por qué no pensamos eso desde el inicio? Bueno, recuerden ustedes que la medición antihipertensiva sin reposición de la volemia produce reducción del flujo útero-placentario y que esta disminución de la tensión arterial puede producir alteraciones fetales y que la tensión arterial debe de mantenerse en rangos de una tensión arterial media igual o menor por ahí, en el rango de los 95 milímetros de mercurio. Además, recuerden que la mayor parte de los pacientes que empiezan a hacer refractariedad a los antihipertensivos es porque la volemia no está bien corregida. Y entonces nosotros rompemos el vasoespasmo con los vasodilatadores, pero el producto se defiende. Y recuerden que el producto está perfundido a expensas de la resistencia vascular periférica, pero si nosotros le rompemos la resistencia vascular periférica, ¿qué dice el chamaco? Yo paso a mis propias aminas que van a cruzar la placenta y empiezan a circular en la mamá, y entonces, ¿cómo canijos no? El producto se perfunde a expensas del deterioro orgánico materno. Las conclusiones entonces. Cualquier estrategia usada tempranamente es más efectiva que las que se inician tardíamente. Preferible hacer las cosas en tiempo que en destiempo. Requeremos conocer la base fisiopatogénica para poder llevar a cabo el reconocimiento de los síntomas clínicos de manera precoz, no quedarnos en la pura definición operacional. Ya dijimos, si tienes estas dos cosas, ¿qué significa? ¿Que ahí me quedo? No. Que tengo que ir a verle el fondo de ojo, revisarle los reflejos, pedir los exámenes de laboratorio, buscar dolor epigástrico, buscar todo lo que es necesario buscar. Criterios de la interrupción del embarazo, ya nos hablaba el doctor, ya no nos vamos a detener más en esto. Y sí decir que la oliguria persistente a pesar del tratamiento o la disnea secundaria obligan a la interrupción inmediata de la gestación, porque la señora, si le aplicamos las series de tiempo, en un ratito la tenemos y en el ratito siguiente ya no la vamos a tener. Precauciones adicionales al evento o a la participación anestésica: recabar el consentimiento bajo información, consignar en el expediente los eventos anestésicos y obstétricos relevantes. El expediente no es para mandar recados, ni es nuestra agenda. Hay una norma oficial que nos dice qué es lo que debe contener, nos dice cuántos capítulos y qué cosa debe de ir y ahí nos dice que van los recaditos. Si se decide el uso de narcóticos, se debe notificar al pediatra y consignar en el expediente que se le puso el narcótico y que se le avisó al pediatra. ¿Sí? Recuerden ustedes que un producto dormido con pH normal es distinto de un niño deprimido con pH ácido por alteraciones de la perfusión placentaria. Espero que esto sea de utilidad y les agradezco mucho su paciencia y su atención.